Máquinas y mecanismos. Tecnología informática grado décimo. ¿Qué es una máquina? Es una herramienta que contiene una o más partes y utiliza la energía para llevar a cabo una determinada acción. Las máquinas normalmente están alimentadas por medios mecánicos, en caso que sea la fuerza humana, por ejemplo, es un medio mecánico. Por medios químicos, energía almacenada en baterías. Por medios térmicos, motores térmicos, por ejemplo. O por medios eléctricos. Estas máquinas con frecuencia, pero no siempre, están motorizadas. Historia. Tal vez el primer ejemplo de herramienta hecha por el hombre sea el hacha de mano, fabricada mediante el astillado de piezas de pedernal para formar una cuña, como la fotografía que se muestra. Una cuña es una máquina simple que permite obtener una fuerza de separación transversal a partir del desplazamiento axial de la herramienta. Las cuñas ejercen un tipo de fuerza de corte, de cortadura o de cizalladura. Arquímedes en el siglo III a.C. estudió las máquinas simples como la palanca, la polea y el tornillo, el famoso tornillo de Arquímedes. Descubrió el principio de la ventaja mecánica de la palanca y en general de la ventaja mecánica de las máquinas simples. Por otro lado, la rueda junto con el eje se inventó en la antigua Mesopotamia, lo que hoy es Irak, durante el quinto milenio antes de Cristo. A la izquierda se muestra un dibujo del tornillo de Arquímedes, un ingenioso método de sacar agua de un pozo. ¿Qué es una máquina simple? Es un dispositivo que transforma bien sea la dirección o el tipo o la magnitud de una fuerza. Se nos muestra a la derecha un dibujo de una polea que permite levantar pesos en sentido vertical y la fuerza que se aplica forma un ángulo con esa vertical, o sea, está en otro sentido, en otra dirección. Esa es la polea simple. Máquinas simples. En esta diapositiva se muestran algunas de las máquinas simples como la palanca, el torno, que se utilizaba antiguamente para sacar, por ejemplo, agua de un pozo, las poleas para levantar cargas de una forma más fácil, el plano inclinado, la cuña, el tornillo. También hay otros objetos aquí como las tijeras, la carretilla, la pala, la guillotina, los remos, unas pinzas, son ejemplos de máquinas simples. Un mecanismo es un sistema mecánico que está formado por componentes llamados elementos de la máquina, los cuales estructuran el sistema y controlan el movimiento. Estamos hablando de un sistema más complejo. Los componentes estructurales son por lo general el bastidor, que en muchos casos viene a ser la misma estructura de la máquina, los cojinetes, por ejemplo, que permiten el giro suave de ejes, las estrías, los muelles, las juntas, los cierres y las cubiertas son algunos ejemplos de componentes estructurales de los mecanismos. Elementos de una máquina. Aquí vemos un torno y algunas de sus partes. Elementos de transmisión. Tenemos por ejemplo una correa de transmisión, un motor, seguramente es un motor eléctrico, circuitos eléctricos, circuitos neumáticos, dispositivos de mando, palancas, botones que permiten controlar la máquina, la estructura en sí del torno, una estructura, una cáscara metálica bastante robusta,
diferentes mecanismos, vemos bielas, partes deslizables de la máquina, actuadores y dispositivos de mando y regulación. Estos son algunos elementos de una máquina. Elementos de las máquinas, entonces aquí volvemos a listar los elementos estructurales, elementos motrices o generadores de movimiento, circuitos que pueden ser eléctricos, neumáticos, hidráulicos, dispositivos de regulación y mando, mecanismos y actuadores. Algunos mecanismos simples de tipo mecanismo de barra tenemos, por ejemplo, la manivela. La manivela es el término que se emplea para designar a todo aquel elemento que en el movimiento que efectúa realiza una vuelta completa o revolución y que está unido o pivotado sobre un elemento fijo. Dentro del grupo de mecanismos de barras también tenemos los balancines. El balancín es un término que se asigna a los eslabones que tienen un movimiento de rotación oscilatoria entre puntos fijos, es decir, generan un ángulo de apertura definido e invariable. El balancín siempre está pivoteando sobre un elemento fijo. Vemos la foto de los balancines que se utilizan para extraer petróleo. En la parte superior y en la parte inferior vemos los balancines de un motor de combustión de un automóvil. Biela o acoplador. En mecánica, la biela es un elemento de máquina articulado para transmitir longitudinalmente movimientos entre dos partes de un mecanismo. Está sometida a esfuerzos de tracción y compresión. Vemos entonces en la parte superior un sistema de biela donde hay una rueda excéntrica, es decir que tiene un eje que no está en el centro sino en un extremo, el eje excéntrico, y se puede entonces con ella convertir bien sea un movimiento circular en un movimiento lineal o viceversa, un movimiento lineal de un émbolo, por ejemplo, convertirlo en un movimiento circular. En la parte inferior vemos el eje de levas de un automóvil. Aquí podemos ver los cilindros y las bielas. Esos cilindros van acoplados con las bielas a unas ruedas excéntricas, es decir que la biela no está en el centro de este círculo sino en un extremo. Eso hace que adquieran un movimiento de vaivén verticalmente. Los bastidores, o sea las estructuras, son otro tipo de mecanismo. Un bastidor es un sistema estructural para una máquina caracterizado porque su parámetro fundamental de diseño es la resistencia mecánica y soporta las demás piezas del mecanismo. Vemos entonces un chasis de automóvil, el bastidor podríamos decir, y en la parte inferior tenemos el bastidor, que es de un plástico muy rígido de un taladro eléctrico. Clasificación de los mecanismos. Movimientos básicos. Entonces, hay mecanismos de movimiento lineal, movimiento rotativo, movimiento alternativo y movimiento oscilante. Tema que trataremos en el próximo video. Gracias por su atención.